del libro. Entonces, yo creo que vamos a ir por 2 años, todo depende de aquí. Pero ya después, comenzando el capítulo 8, se va aún más práctico Pablo en las enseñanzas. ¿Okay? Hemos visto ya de las divisiones, del conocimiento, de la sabiduría de los humanos contra la sabiduría de Dios. También hemos visto en el hecho de que Pablo refuta a los hermanos de Corinto, porque se estaban demandando entre ellos y no se podían arreglar asuntos que se pueden arreglar dentro de la iglesia. Ellos se creían tan sabios y dicen, pues no pueden, son tan sabios, pero ¿por qué no pueden arreglar asuntos dentro de la iglesia? Y ellos dependen de ir afuera. ¿Okay? Se van a las personas que eran corruptos, o sea, los jueces que eran completamente corruptos. Y después Pablo habla sobre la santidad del cristiano en cuerpo, hablando ya de matrimonio. ¿Okay? Tocó temas sobre los viudos, tocó temas sobre el soltero, sobre temas sobre los vírgenes, los que eran comprometidos. ¿Okay? Y ya por fin comenzamos otra sección, lo cual Pablo pues enseña o trata de enseñar a los hermanos de Corinto, la cual es una gran controversial en nuestros días igual. Y eso es la libertad cristiana. ¿Okay? La libertad cristiana. ¿Qué libertad tenemos nosotros ya como cristianos? Ya que no somos esclavos al pecado, sino Dios ya nos libre del pecado. Entonces, ¿qué libertad tenemos ahora los cristianos? Y es muy interesante ese tema porque hay 2 aspectos extremos. Están a un lado los creyentes que pues dicen que no pueden tomar literalmente nada del mundo porque si no se contaminan y son pecadores. Por ejemplo, de ir al cine, de ir al tianguis, cosas así. Literalmente se separan completamente 100% del mundo. ¿Okay? Entonces, si no se separan 100% del mundo, entonces no son cristianos. Eso es un extremo. El otro extremo es los que toman muy ligero la libertad cristiana. O sea, que dicen, pues Dios me perdonó todos mis pecados, tanto los que he hecho, lo que estoy haciendo y los que voy a hacer después en el futuro. Y estos cristianos dicen, ¿okay? Como Dios me perdonó todos mis pecados, puedo seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Si yo quiero fornicar, puedo. De todos modos, le pido perdón a Dios y Dios me perdona. ¿Okay? Eso es el otro extremo. Entonces, y eso causa muchas enseñanzas o confusión entre la libertad cristiana, y Pablo toca este tema y lo toca aquí en el capítulo 8, lo cual es muy interesante en la manera que Pablo llega a explicar. Entonces me gusta mucho en la manera que Pablo explica, me gusta mucho los datos históricos, porque tenemos que entender los datos históricos. Ya hemos visto muchos datos hasta este punto, lo cual cuando ver esos datos históricos ya podemos comprender por qué Pablo decía lo que decía en sus epístolas. Por ejemplo, todo me es ilícito. En español, en las Biblias en español no lo menciona o no lo dice, no está entre comillas. Entonces muchas personas se confunden pensando que eran palabras de Pablo, pero realmente no. El frase todo me es ilícito es una frase de los corintios. Pablo no eran las palabras de Pablo de ninguna manera. Era una frase, un dicho que se decía en esa ciudad. Todo me es ilícito. Pero Pablo después refutaba, pero no todo me conviene. Ahora, eso fue de palabras de Pablo. Entonces, viendo esos datos históricos, nos hace comprender mejor el libro de Corintios y nos quita de confusión. Y es lo que vamos a estar viendo mucho en esta sección. Esta sección sobre la libertad cristiana embarca del capítulo 8 hasta capítulo 11, versículo 1. Entonces, ese es el tema que Pablo va a estar tocando en esos siguientes capítulos, del 8 hasta 11, versículo 1. Ya el versículo 2 del capítulo 11 comienza otra sección. Pero vamos a comenzar con el capítulo 8, hablando específicamente sobre comer carne a los ídolos. Eso es lo que se enfoca Pablo en el capítulo 8. Todo el capítulo 8 se enfoca Pablo en el comer a carne de los ídolos. Entonces, aquí vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar, pero antes con oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos has permitido para poder aprender más de tu palabra.
te pido Dios que nos llenes a cada uno de nosotros para que pueda entender lo que Pablo nos quiere decir. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, permítame un momento. Quiero poner una imagen acá arriba para ustedes. A ver si se conecta. Ahí está. Ok. Okidoki. Ahora, la razón por la cual puse esta imagen es para entender una palabra, y esta palabra hay mucha confusión sobre comer carne a los ídolos. Y esta palabra es, a ver si lo puedo pronunciar bien porque está en griego, si me cuesta en español, mucho menos otro idioma. ¿Okay? Entonces, la palabra griego es idólita, e idolitita, algo así. E idolitita. ¿Okay? Obviamente, de aquí viene esta palabra idolatría. Pero es muy interesante la manera que Pablo llega a usar esta palabra. Porque las traducciones lo han traducido, como el versículo 1, capítulo 8, dice, en cuanto a los sacrificado a los ídolos. ¿Okay? Entonces, Pablo usa esa palabra griega, eidolotita, ¿okay? A referirse a los sacrificado a los ídolos. La razón por la cual hay mucha confusión sobre esta frase o esta palabra, digo frase porque los otros idiomas, tanto en inglés y en español, lo dicen como sacrificado a los ídolos, ya que es una sola palabra en el idioma original. Pero la razón por la cual hay mucha confusión sobre esta palabra es porque en el capítulo 8 dice Pablo que está bien poder comer carne sacrificados a los ídolos. Pero si vamos al capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 21. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 21. Entonces, otra vez, el capítulo 8, Pablo dice que está bien comer carne sacrificados a los ídolos. Pero el versículo 19 al 21 dice esto. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, en el capítulo 8, Pablo dice, está bien comer carne sacrificados a los ídolos. Pero en el capítulo 10, específicamente los versículos 19 al 21, ¿okay? Porque Pablo habla todas estas secciones de capítulo 10, 14 al 22. Pero en el versículos 19 al 21, él dice específicamente que no participen en eso. Y por eso viene una controversia. O muchas personas se confunden por esto. Dicen, ¿cómo es que Pablo dice en capítulo 8 de que Pablo dice, pueden comer carne sacrificadas a los ídolos? Pero después en el capítulo 10, Pablo dice, no pueden participar a los sacrificados a los ídolos. Entonces llega la pregunta, entonces ¿de qué se está refiriendo Pablo? ¿Okay? Ahora, y aquí viene donde viene la imagen. ¿Okay? Eso todo tiene que ver con costumbres en esos tiempos. Todo tiene que ver con hechos históricos. Por eso, cuando llegamos a estudiar la Biblia, también tenemos que estudiar los datos históricos, ¿okay? Para poder comprender a lo que se refiere Pablo. Por otro ejemplo, cuando Pablo llega a decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ¿okay? He guardado la fe. Dice Pablo esas frases porque eran datos históricos en esos tiempos que todos los griegos participaban en festivales de olimpiadas, básicamente. Los ítmicos. Pero en este caso, lo que quiero referirse, ¿por qué Pablo dice que en el capítulo 8 que se puede comer carne sacrificada a los ídolos, pero el capítulo 10 dice que no pueden participar? Es porque en aquellos tiempos, como pueden ver en la imagen, lo puedo poner aquí, a ver si puedo dibujarlo. No. Ok. Entonces, eso
básicamente eran como fueron los templos en griega antigua. ¿Okay? La mayoría de los templos eran así, los mayoría, especialmente los más grandes. Obviamente los más chiquitos tienen un poco diferente, pero tienen la misma idea. ¿Okay? Entonces, lo que pasaba en esos tiempos, especialmente en días festivales, ¿okay? Es cuando todos se reunían alrededor del templo para comer, para sacrificar carne a los ídolos, obviamente a los dioses griegos, ¿va? Como Zeus, Atena, Poseidón, todos esos dioses. ¿Okay? Entonces, pero muy interesante, un dato muy interesante, como eran no solamente un solo día, sino que eran una semana. ¿Va? Era una semana de puro comer carne. ¿Okay? Entonces lo que pasaba, obviamente la gente, ¿okay?, se rodeaba alrededor del templo y vendían carne. Y no era carne chafa. ¿Va? No era carne que a muchas personas no les gusta comer. ¿Va? Es carne de calidad. El mejor carne que puedas comer. Entonces, obviamente, las personas siempre iban hacia los templos para celebrar, ¿okay?, para comer. Era un evento social, muchas veces. ¿Ah? Es como aquí, cuando vienen las fiestas de octubre. Vienen las fiestas de octubre, obviamente hay muchas cosas que se están vendiendo de comer. Y todos van hacia las fiestas de octubre y comen lo que sea. ¿Ah? Obviamente venden no solamente comida, sino venden como bebidas alcohólicas. ¿Va? Entonces básicamente es la idea que se hacía en esos días de festivos. ¿Va? Entonces obviamente muchas personas vinieron con sus animales a sacrificarlos hacia sus dioses. Pero lo interesante es que cuando venían y sacrificaban a sus animales, no simplemente pensaban que los dioses consumían no la carne, sino consumían el espíritu del animal. ¿Okay? ¿Y qué se hacía con el animal o con la carne? Dependiendo del sacrificio que hacían. ¿Ah? Se los vendaban a las otras personas, se los vendían a los vendedores de carne, ¿ah?, a los carniceros, ¿ah?, para no despreciar la carne. Entonces en estos días, básicamente lo que se ve alrededor del templo era toda la gente y había puestecitos de carne. ¿Ah? Ya ves que cuando hay días festivales aquí en México, siempre hay puestecitos de papas rellenas, hay puestos de hamburguesas, hay puestos de dogos, etcétera, etcétera. Es la misma idea. Por eso es muy chistoso que dice el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma idea. Entonces en esos días festivos había muchos puestecitos vendiendo carne. Pero había ciertas carnes que sí estaban sacrificados a los ídolos. ¿Okay? Entonces muchas veces había puestecitos que vendían carne y los vendían a la gente. Y la gente lo compraba y fueron hacia ese altar. Y ahí fue donde sacrificaban su ofrenda hacia su Dios. ¿Okay? Y ya esa ofrenda llega a ser un sacrificio o una ofrenda a su ídolo. Pero también muchas veces muchas personas que no hacían sacrificios o que no ofrecían su ofrenda, simplemente compraban carne y ahí mismo se lo comían. Como un día festivo cualquier como aquí en México. No, entonces básicamente, si lo puedo poner aquí, si vamos a un puesto de estos festivos, a la fiesta de octubre, una persona va a comprar una hamburguesa, va a un cierto lugar donde hay un altar y ofrece su hamburguesa hacia su Dios, vamos a decir. ¿Ah? Entonces ya esa hamburguesa llega a ser simplemente la ofrenda hacia el ídolo. Y Pablo es cuando dice, no pueden participar de esa ofrenda. Pero hay personas que venían a estos puestecitos y siempre compraban la carne y se lo comían. Tal cual. Es ahí donde Pablo llega a decir, está bien comer carne sacrificados a los ídolos. Entonces Pablo básicamente llega usando esta idea, esta palabra de edolotita, muy general, hablando de la comida que se vendía alrededor del templo, ya siendo comidas puestos normales o sacrificados literalmente a los ídolos. Pero Pablo se refería a todo el evento, a todos los tipos de carne que estaba vendiendo en esos días festivos. ¿Okay? No sé si me llegué a entender. Entonces por eso en el capítulo 8 dice, puedes sí
pueden ir a estos lugares y comer carne que se sacrificado para los ídolos. Y después en el capítulo 10 dice Pablo, pero no participen con aquellos que realmente ofrecen su comida o su carne hacia los ídolos. Entonces esa es la diferencia entre estos dos. Pero Pablo usa la misma palabra cuando está hablando del mismo situación. Entonces por eso hay mucha confusión. Por eso otra vez, por eso es muy importante los datos históricos, para poder entender por qué Pablo decía una cosa y se escuchaba o se entendía que se estaba contradiciendo en otra sección. Entonces otra vez, cuando en el capítulo 8 habla muy general, hablando de todo lo que estaba pasando en los días festivos en esos tiempos. Un puestecito de hamburguesa. La gente venía, comía hamburguesa. No iban, lo comían y lo mandaban al altar. Pero en el capítulo 10 habla específicamente de esas personas que van y ofrecen su ofrenda hacia sus ídolos, tomándolo aquí en el altar y llevándolo hacia su ídolo, que está en medio del templo. Entonces es una gran diferencia. Y teniendo esta información ya se entiende mejor el capítulo 8 cuando está refiriendo, porque, otra vez, los dos extremos. Había personas, ¿okay? En esta primera sección vamos a hablar más de las personas que toman las cosas muy literarias, muy serio. Entonces había obviamente hermanos cristianos que veían a sus hermanos en Cristo que iban a estos días festivos y los veían comer carne. Y pues lo primero que pasa en su mente de esos cristianos es que, está comiendo carne sacrificado a los ídolos. Cuando no, realmente muchas veces ellos iban, y, por ejemplo, un cumpleaños, toda la familia se iban y comían una hamburguesa. Pero como el hermano que tenía esa mentalidad, se está poniendo muchas cosas en su mente que no son la realidad, pues comienza a juzgar. Y eso muchas veces afectaba también la conciencia de aquellas personas. Y ellos comenzaron a preguntarse a ellos mismos, ¿realmente está bien que estoy aquí? Y lo puedo aplicar con las fiestas de octubre. ¿Está bien ir que un cristiano vaya a las fiestas de octubre? ¿O no? No tiene nada malo. Exactamente. No hay nada malo. Pablo dice, está bien, pueden ir. ¿Va? Pero no vayan a participar con aquellas personas que llegan a tomar alcohol, se emborrachan y hacen un montón de cosas malas. Para no decir otra palabra. ¿Va? Entonces es la misma idea que Pablo estaba diciendo. Simplemente hay personas que si ven a ustedes ir a las fiestas de octubre, van a decir, mira, ese no es cristiano, porque va a las fiestas de octubre, es pecado. Entonces la pregunta viene otra vez, ¿es malo o no comer carne a los ídolos? Ahora, un dato muy interesante, cuando estaba viendo esto, es muy parecido al tabernáculo. Porque los sacrificios siempre se hacían afuera del templo. Y me llega a preguntar por qué. Yo creo que la respuesta es más obvia de lo que había pensado. Para mantener limpio el templo. Porque eran muchos animales que se sacrificaban. Eran muchos animales que se morían. Entonces estaba lleno de sangre. ¿Va? Entonces en los templos de los griegos obviamente lo hacían afuera del templo. Se mataba el animal afuera del templo, en el altar que acabamos de ver. Igual el tabernáculo se hacía lo mismo. Como puede ver, ahí está el altar. Ahí pasaban los judíos y ofrecían su sacrificio. La única diferencia es que ya el sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo, tiraba esa sangre sobre la silla de merced. Y eso sí estaba bien sucio. Es la única diferencia entre el tabernáculo y los templos de griego. Los templos de griego siempre estaban limpios. Pero en el lugar santísimo del tabernáculo siempre estaba sucio. Sucio con sangre. Pero eso es un dato muy interesante. Entonces, entendiendo esta información en cómo eran los costumbres de esos tiempos,
sobre cómo se hacían los sacrificios y lo que estaba pasando alrededor. Por eso Pablo dice, está bien que participen, pero si llegan a poner a su hermano en duda, no lo hagan. Porque tenemos una libertad, claro, obviamente, pero sí hay un límite. Y es lo que vamos a aprender. ¿Cuál es ese límite? Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 otra vez. 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos más conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí está la respuesta de cuál es el límite de nuestra libertad cristiana. Otra vez, dice el versículo: sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, esta frase, cuando estaba estudiando, se me dio mucha risa. ¿A qué se refiere a Pablo? Lo dice de una manera muy sarcástica. ¿Okay? Porque otra vez, ¿qué está refutando muchas veces Pablo? Los sabios de la iglesia de Corinto. ¿Okay? Diciéndoles, supuestamente todos sabemos que somos sabios. Pero dice Pablo otra vez, el conocimiento envanece si no tiene amor, básicamente. Y sí es cierto, las personas que realmente tienen conocimiento alto, ¿va? Pero no tienen amor, muchas veces llega a ser muy egoísta. ¿Va? Y muchas veces menosprecia a las demás personas. Y eso se ve muy... he visto varias series sobre científicos. Y muchas veces y hay muchas personas entre ese campo que sí son muy egoístas. Tratan todo de obtener todo el conocimiento y cuando llegan a aprender algo nuevo, menosprecian a los demás. Entonces, el conocimiento, la inteligencia sin amor envanece. Es en vano, pero el amor edifica. Porque cuando una persona, aunque tenga mucho conocimiento sobre algo y tiene amor, lo quiere compartir con las demás personas. Y lo hace de una manera muy humildemente. Por eso los predicadores, cuando hay mucho conocimiento que llegamos a entender cuando estudiamos la palabra de Dios, y es información muy interesante, y sí, nos ponemos muy felices cuando encontramos algo nuevo en la Biblia. Y lo queremos compartir con las demás personas. Pero otra vez, pues si yo aprendo algo de la Biblia y se los quiero enseñar a ustedes, pero lo hago por mi propio beneficio, pues obviamente todo ese conocimiento que ustedes tienen está en vano. Porque no lo estoy diciendo de una manera correcta. Pero si tengo amor y comparto ese conocimiento, le está ayudando a las personas que están escuchando a edificarse. Le está ayudando a esas personas a crecer espiritualmente. Otra vez, Pablo dice, todos tienen conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y después vamos a ver un poco más sobre eso, porque Pablo dice la famosa frase de Pablo, el amor es pero si tienes eso sin amor, no vale nada. Si tienes esto, pero sin amor, no vale nada. Si tienes esto sin amor, no vale nada. Entonces aquí comienza Pablo con esta idea. El conocimiento envanece, pero si no tiene amor, no edifica. Y Pablo obviamente tenía un amor grandísimo para la obra de Dios y tenía un amor grandísimo para los cristianos. Por eso él iba a llevar el evangelio a todos esos lugares y muchas veces se hacía enemigos. Y muchas veces puso su vida en peligro. Pero él se paraba y continuaba. Porque tenía amor. Y muchas personas llegaron a conocer a Cristo. Y aceptaron el mensaje de la cruz, que para muchos incrédulos era locura. Pero Pablo sabía que era poder, porque puede hacer cambios en las vidas de personas. Si nosotros llegamos a tener conocimiento de la Biblia y lo compartimos, tenemos que hacerlo con amor, porque eso tiene mucho valor. Versículo 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Sí, otra vez refiriéndose a los sabios de la iglesia que se creían muy sabios. Porque ellos pensaban que ellos completamente tenían mucho conocimiento sobre la vida espiritual. Pero dice Pablo, pero no saben nada de eso realmente. No lo conocen.
Porque todo lo que a ellos les interesaba es crecer su propio ego. Es todo lo que para ellos le importaba. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Entonces, estas personas que eran sabios, ¿okay? Dicen, todos sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, que todos se creían sabios. Pero ellos solamente les importaba su ego. Entonces Pablo dice, pero como a ellos les importaba el ego, confundieron a las demás personas hablando sobre el tema ¿cómo voy a tratar de pronunciar otra vez? De la edolatita. Con el tema del sacrificado a los ídolos, obviamente no sabían nada de ese aspecto, o de ese punto, de ese tema. Entonces, Pablo, ustedes se creen muy sabios, pero están confundiendo más a las otras personas. Y como le están confundiendo más a los creyentes, a tus hermanos en Cristo, pues todo el conocimiento que tú llegas a tener, o que tú dices que tienes, realmente lo haces en vano. Porque en vez de edificarlos, lo estás confundiendo y estás haciendo que ellos cometen pecado. ¿Va? Entonces es la idea que Pablo quiere dar con esta idea, hablando de los sabios una vez más. Porque realmente esos sabios que se creían muy espirituales eran personas completamente inmaduros en la fe. Cuando ellos se creían muy maduros, pero eran bebés. Eran bebés en la fe, eran inmaduros. Y como eran inmaduros, cuando venían sobre este tema, como caminaban por las calles y veían hermanos yéndose a sus eventos. Y decían, mira, ese hermano está pecando. Y regresaban a la iglesia y acusaban a esos hermanos que vieron, diciendo a los demás hermanos, mira, esos son pecadores, no les confíes lo que dicen, porque ellos van a las fiestas sacrificadas a los ídolos. Cuando las personas familiares simplemente fueron, no vas a comer una hamburguesa. Pero obviamente Pablo estaba un poco enojado con esos sabios todavía. Estaban enojados todavía con esos sabios porque estaban confundiendo a los hermanos en Cristo cuando se trataba de ese tema. Por eso Pablo dijo, yo tengo que aclarar las cosas. Y es ahí como comienza el capítulo 8, hablando de la libertad cristiana. Ok. Y es muy interesante, como dice el versículo 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo estaba refutando a estas personas diciéndoles, ustedes dicen que están comiendo carne sacrificados a los ídolos, cuando estas personas realmente no están participando de tal cual. Y ustedes creen que hacer eso están sacrificando a un Dios completamente contra Dios, lo cual sí es cierto. Pero Pablo dice, pero miren, los ídolos no son nada. No tienen vida. Nosotros como cristianos sabemos que hay un solo Dios, el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es interesante, voy a leer versículo 6. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden de todas las cosas, y nosotros sabemos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí es muy interesante, por aquí otra vez Pablo reafirma la divinidad de Cristo Jesús, diciendo que Jesucristo es Dios. Entonces es muy interesante ver el hecho de esos datos, por la cual razón por qué Pablo habla a los corintios, diciéndoles que mira, los ídolos no son nada. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, lo cual es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces ustedes dicen que son completamente sabios, pero no saben nada. En vez de edificar a la iglesia, están haciéndolos pecar.
Lo están confundiendo. No están edificándolos. Entonces, eso es muy interesante. Me gustó mucho cuando estaba viendo los datos históricos por el cual Pablo dice esto. Aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Ya para el próximo vamos a continuar lo que Pablo quiere decir a las personas, a los hermanos de Corintios sobre comer a los sacrificados a los ídolos. Pero, otra vez, en el capítulo 8 se refiere muy general a los puestecitos que están alrededor del templo. No está diciendo específicamente a las personas que iban hacia el altar y ofrecían su sacrificio. Quiero que eso quede muy claro. El capítulo 8 solamente refiere a lo general, a los puestecitos que vendían carne. Entonces aquí lo voy a dejar para el día de hoy, hermanos. En la próxima semana vamos a continuar sobre ese tema, sobre comer la carne a los ídolos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esa enseñanza. Gracias, Dios, por darnos estos datos históricos, lo cual nos muestra lo que Pablo realmente quiso decir, o de qué estaba hablando, a qué grupo de personas estaba diciendo. Y te pido, Dios, que nos sigas cuidando en este día, que nos sigas ayudando a crecer espiritualmente. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.